congresistas a la mesa de trabajo de la modificatoria del artículo 14 de la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, que promueve la información sobre pensiones, matrículas y cuotas de ingreso en relación a los proyectos de ley número 1392-2016 y 1947-2017. Damos la bienvenida al congresista Juan Carlos González y a los señores Jorge Urbina, Silvia Ampuero, Paul Neira, Wendy Ledesma, Isela Sánchez, Adriana Bertolotti, Jorge Camacho, Gustavo Nakamura, María Luisa Hoyos, Janet Ida Rivera, Edgardo Palomino y Daniela Lejos. La realización de esta importante mesa de trabajo obedece a la preocupación de los diferentes actores, tanto de la sociedad civil como de los congresistas, en debatir la pertinencia de la modificatoria de esta importante ley. Acto seguido, vamos a describir la metodología de la mesa de trabajo. Cada especialista tiene un espacio de 5 minutos para exponer su posición acerca de la modificatoria propuesta. Luego los congresistas podrán hacer uso de la palabra. Al terminar, cada expositor va a poder hacer una breve conclusión por el espacio de 2 minutos. Esperamos de que este evento sea un éxito, que contribuya a mejorar estas propuestas de proyectos de ley de los señores congresistas, ¿no? Y sobre todo que contribuya al sector de educación. Muchas gracias. Vamos a dar entonces la palabra a la directora de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación, la señora Silvia Ampuero. Bien. Aló. Muy buenos días a todos. Permítanme traerles el saludo del Ministro de Educación y del Wexler. Asimismo, traemos en el marco de este proyecto de modificatoria la posición también del Ministerio de Educación. Vamos a tratar de ser bien concisos con el tema porque nos están dando tan solo 5 minutos. Entonces, comenzamos. A ver, hemos tratado de verlo de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué nos dice la ley? ¿No? El artículo 14, el proyecto del Congreso de la República, cuál es la, digamos, la modificatoria con respecto a este artículo y la posición que tiene el Minedu. Voy a tratar de leerlo porque es literal, básicamente, ¿no? Nos dice, el artículo 14, los centros educativos están obligados a brindar en forma veraz, suficiente, apropiada y muy fácilmente accesible a los interesados antes de cada matrícula la siguiente información. Esa parte la vamos a tratar. ¿Cuál es el proyecto o la modificatoria que nos da el Congreso? Es la siguiente. Los centros educativos están obligados a brindar información veraz, suficiente, apropiada y muy fácilmente accesible a los interesados antes de ingresar al centro educativo sobre lo siguiente. En el caso del Ministerio de Educación, la posición viene siendo la siguiente, ¿no? La modificación implica que la oportunidad para brindar la referida información deje de ser anual y se limite únicamente al momento en que el estudiante ingresa a la institución educativa privada. La información a ser proporcionada puede variar a lo largo del tiempo de permanencia en la institución educativa privada. Por ello, resulta oportuno que ésta se brinde cada año, es la posición del Ministerio, que cada año, al iniciar el proceso de matrícula, brindemos la información con respecto a las bondades o a las dificultades que tiene la institución educativa privada, tal como lo establece la norma actual. En ese sentido, recomendamos rápidamente, se recomienda mantener la posición de la norma vigente. Ese es el primer punto, ¿no? Nosotros consideramos que cada vez que el niño se matricule, creo que el padre de familia tiene el derecho de saber el contexto de la institución educativa privada y no solamente una sola vez. Siguiente, Pamela, por favor. Este es número 2, ¿sí? Con respecto al inciso B, nos refiere la ley textualmente. El monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como los posibles aumentos, las pensiones serán una por cada mes de estudios
del respectivo año lectivo, pudiendo establecerse por concepto de matrícula un monto que no podrá exceder al importe de una pensión mensual de estudios, ¿no? Quiere decir que si la pensión es de, no sé, 500 soles, la matrícula no puede exceder estos 500 soles, ¿verdad? Puede ser 500 o menos. El proyecto nos refiere lo siguiente textualmente: el monto, los posibles aumentos durante los 11 años lectivos reflejados en porcentaje, número y oportunidad de pago de las pensiones. Las pensiones serán una por cada mes de estudios, correcto, del respectivo año lectivo, pudiendo establecerse por concepto de matrícula un monto que no podrá exceder al importe de una pensión mensual de estudios. Nosotros consideramos inviabilidad de brindar una cifra certera sobre los posibles aumentos a lo largo de un periodo de 11 años. Se recomienda que las instituciones educativas privadas informen sobre el histórico de las pensiones, es lo que nosotros recomendamos en el marco de la ley que nosotros tenemos, matrículas y cuotas de ingreso de un periodo de 10 años, y además se incorpore un criterio de proyección de pensiones por nivel o ciclo. En realidad pensamos que las proyecciones que puede dar la institución educativa tienen que ser en periodos muy cortos, que podría ser, por ejemplo, si yo estoy en cuarto de primaria, que me informen sobre la proyección de solamente primaria. Si estoy en tercero de secundaria, que se nos informe sobre la proyección de tercero de secundaria. Pero una proyección a lo largo de 11 años en realidad es un poco... no reflejaría mucho la realidad, ¿no? Ahora, si son más cortas es mucho mejor porque estamos básicamente en el contexto, y lo que nosotros como ministerio queremos es brindarles las facilidades a los padres de familia para que ellos tengan la información a la mano, real, pronta, y puedan decidir dónde y cuándo y en qué medida ellos pueden hacer un gasto para matricular a sus niños, ¿no? Entonces, y la siguiente lámina, que es la última, ¿ya? Esta nos dice, la ley tal cual, el monto y oportunidad de pago de cuotas de ingreso. El monto y la oportunidad de pago de las cuotas de ingreso, la cual es reintegrada proporcionalmente en base a la cantidad de años que el centro educativo privado brindó el servicio al estudiante, ¿no? Lo que se nos pide es que se reintegre la cuota de ingreso. Eso es lo que se nos está pidiendo. Esto creo que lo regula el mercado, la cuota de ingreso es opcional. Hay instituciones privadas que ponen una cuota de ingreso, hay instituciones privadas que no lo hacen. Por lo general la mayoría no pone una cuota de ingreso. Entonces por eso es que, digamos, otro punto más, se pierde el derecho al reintegro, nos refiere la modificatoria, cuando el estudiante o alumno, en este caso, como lo señala la norma, es separado del centro educativo por falta disciplinaria grave, que se encuentra estipulado en el reglamento del mismo, o se retire por bajo rendimiento académico que lo conlleve a repetir el año escolar. Es digamos, es un condicional, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo regulamos, no? Al respecto, nosotros consideramos lo siguiente. La cuota de ingreso es un cobro único de la institución educativa particular, ¿ya? Esto es facultativo, ¿no? Puede o no puede cobrarlo por la admisión del estudiante. El porcentaje de instituciones educativas privadas, según fuentes y AGIE, que realizan este cobro es de 4.9%. Por lo general, las instituciones educativas privadas, por lo general... Pido una interrupción por el Sí, mundo del aire. Claro. Señora Ampuero, ¿qué tal? Buenos días. Indudablemente que es facultativo, pero el proyecto no apunta para aquellos que son facultativos, sino para aquellos que cobran la cuota de ingreso. En tal sentido, por favor, no sé si usted podría limitarse únicamente a aquellos colegios que cobran la cuota de ingreso. Gracias. Ya, ahora mismo le respondemos eso. Termino la exposición. Asimismo, exigir el reintegro de la cuota de ingreso implicaría, en este caso nos señala la posición del Ministerio, una sobreregulación de las actividades de las instituciones educativas privadas. Finalmente, la redacción pone en riesgo el derecho a la educación del estudiante y la continuidad del servicio educativo. Nosotros recomendamos mantener la posición vigente, ¿no? Esa es básicamente...
la posición del Ministerio de Educación la hemos consensuado, hemos conversado con el viceministro, con el ministro y los viceministros, con el equipo de privadas, y la norma o el reglamento que ya está para salir también está, digamos, en un proceso de validación social. Es lo que queremos, que no se construya en gabinete, sino que se valide socialmente. Sí, eso es todo. Agradecemos a la señora Ampuero por su exposición. Tiene la palabra el consejero del Consejo Nacional de Educación, el señor Paul Neira de Luis. Buenos días. Yo no me voy a referir a cosas puntuales de la discusión de los distintos artículos, sino que simplemente quiero mencionar 3 elementos fundamentales respecto a lo que se está discutiendo, que es el servicio educativo. En primer lugar, el servicio educativo no se puede circunscribir a un año específico de formación, sino que es un proceso que arranca, según la Ley General de Educación, a los 0 años de vida y que va hasta, dependiendo del año en el que se termina el colegio, depende, digamos, el año regular es entre 17 y 18 años de edad, que es el promedio en la educación pública, y en la educación privada entre los 16 y los 17 años. Entonces, la legislación, si bien puede establecer ciertas cortapisas, tiene que entender que la formación incluye todo ese tiempo. Por tanto, cuando se compra, entre comillas, el servicio educativo, o se ofrece el servicio educativo desde el ámbito público, o se compra en el ámbito privado, la circunscripción no se puede hablar solamente de meses, sino que se tiene que comprender que es un servicio completo. Que claro, es primero de primaria, segundo de primaria, que es una organización del servicio educativo, pero el proceso es completo. Por tanto, cuando se discute, por ejemplo, el tema de un servicio efectivamente dado, hay que discutir a qué se refiere eso, porque si vemos en la perspectiva educativa de que el proceso formativo arranca desde los 3 años de edad hasta los 18, ¿en qué momento está efectivamente entregado el servicio? Que es una discusión que tiene que darse aquí. El segundo elemento tiene que ver con el tema de la capacidad de compartimentos estancos, ¿de acuerdo? El servicio educativo, que está protegido por la Constitución, que es un derecho humano y el Estado dice que es un derecho de todos los peruanos, no puede necesariamente solo circunscribirse a un grupo determinado de colegios. Por ejemplo, si hablamos de los colegios, por ejemplo, que cobran cuotas de ingreso, ya la colega decía que era 4.6, 4.9, pero en número de matrícula, ¿de acuerdo? La matrícula privada está alrededor entre 2.5 millones y 2.2 y 2.5 millones. Si asumimos esa cifra a grandes rasgos, digamos, el grupo de colegios que estarían siendo considerados en este punto, en términos de estudiantes, estamos hablando de entre 25.000 o 30.000 estudiantes, que respecto a la mayoría son nada. Entonces, ahí hay que mirar con cuidado la capacidad legislativa, que casi es microscópica. Y eso es una preocupación que tenemos nosotros, porque es casi mirar al 0.0001% de la matrícula que tiene esta afectación, ¿de acuerdo? Y el tercer elemento, finalmente, tiene que ver con, en uno de los artículos, en uno de los planteamientos y justificaciones del mismo, se habla de meses irregulares, ¿de acuerdo? Los 2 anteriores hablo como consejero, esto último lo hablo a título personal y especialista en educación. Yo soy profesor de profesión, digamos. Me preocupa a mí eso, y dijo la palabra me preocupa, puesto que, vamos a hacer el caso, digamos, que yo entro al cine, pago mi entrada con mis hijos, y uno de mis hijos se duerme en medio del cine, y me salgo a la mitad de la película. Entonces yo tendría derecho, porque no ha sido efectivamente dado el servicio por el cual pagué, ir a la ventanilla del cine, Cineplanet, y decirle, por favor, devuélveme la mitad, porque he visto solo la mitad de la película. Mi hijo y yo, y devuélveme por favor, porque no ha sido efectivamente comprado todo el servicio. Las connotaciones de eso tienen reverberaciones complejas, no complicadas,
propuestas distintas. ¿Por qué? Porque bajo esa lógica, digamos, se afectaría procesos de formalización. Porque el cine es una entidad que paga impuestos, tiene trabajadores, tiene planilla, y si esa puerta se abre, o sea, esa ventana se abre, entonces los incentivos para sacarle la vuelta a la ley de formalización, que es un tema súper complejo en el país, están muy grandes, y el sector de educación es uno muy grande que da trabajo a muchísima gente y tiene implicaciones muy grandes. Entonces esas son las tres preocupaciones que no entran al detalle específico, como sí lo ha hecho mi colega, de palabra por palabra, de planteamientos, pero que son, creo que deberían enmarcar una discusión que es la que traemos un poco desde el Consejo Nacional de Educación, y la última específica a título personal, digamos, como especialista en el tema. Muchas gracias. Agradecemos al señor Paul Neira por su exposición. Disculpas, hace bastante rato están acá los señores congresistas. Saludamos la presencia de los congresistas Gloria Montenegro, Edmundo del Águila, Patricia Donaire y Johnny Lescano. Tiene la palabra la señora Wendy Ledesma Orbegoso, directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, INDECOPI. Gracias, buenos días con todos, y traslado el saludo del presidente del Consejo Directivo del INDECOPI, Ivo Gagliuffi. También los comentarios que quisiera dar respecto a los proyectos de ley que se van a discutir en esta mesa técnica, los vamos a dar de manera general, ya que se nos ha dado solamente 5 minutos para poder hacer los comentarios. Nosotros como INDECOPI tenemos finalmente el encargo de velar por la protección de los consumidores, y lo tenemos tanto como una política pública, y lo hemos integrado dentro de nuestro plan nacional, ¿no? Además, es importante garantizar que los consumidores tengan información relevante para que puedan tomar decisiones adecuadas de consumo. Y no es cualquier información, sino es información que sea simple, sencilla, ¿no? Y que finalmente puedan tomar una decisión adecuada, y especialmente con un tema tan sensible como es la educación, ¿no? En este caso, nosotros consideramos que es valioso poder regular los temas de la oportunidad de la información y qué información se traslada a los padres de familia, ¿no? Y en este caso nosotros consideramos que se podría trabajar la información respecto al histórico, ¿no?, de las pensiones, para que finalmente el padre pueda evaluar, ¿no?, cuál va a ser finalmente el eventual incremento que se podría producir dentro de las pensiones, ¿no?, en el mismo. Así también hay una evaluación respecto a la oportunidad de la información de las cuotas de ingreso y las pensiones. En este caso hay una propuesta para poder brindar esta información en junio, ¿no? La idea en general es que el consumidor, y en este caso el padre de familia, pueda tener esta información y pueda tomar una decisión evaluando todas las condiciones de mercado y todos los proveedores que se encuentran en el mismo, ¿no es cierto? Y que finalmente también no afecta de forma directa a su economía familiar. Respecto a las condiciones que deberían evaluarse sobre los incrementos porcentuales, consideramos que debería evaluarse cuáles serían los estándares que deberían, técnicos que deberían tomar los colegios para poder aplicar esta información, procesar esta información y brindar de una forma adecuada y sencilla la misma al consumidor, ¿no? Es por eso que trasladamos esta necesidad a la mesa técnica para ver cómo podrían definirse, cómo podrían trabajarse estos estándares, y que finalmente no se afecte a los agentes económicos que estamos regulando con estos proyectos, ¿no? Que en este caso serían los propios proveedores creándoles sobrecostos, o los consumidores, que en este caso serían los padres de familias que van a tomar las decisiones de consumo. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Isela Sánchez Báez, asesora legal del Consorcio de Centros Educativos Católicos. Muy buenos días a todos. Traslado el saludo y agradecimiento de la madre María Antonieta García por este espacio de trabajo. Nuestra propuesta, nuestra observación de líneas generales es que estamos en contra los dos proyectos, la 1392 y la 1947. Lo hemos dividido en 3 temas. El tema primero a desarrollar es informar los posibles aumentos durante 5 años de las pensiones, de los próximos 5 años. No se puede predecir el futuro de la economía del país el siguiente año. En más, cada institución tiene su propia dinámica económica anual a sus programas de gasto e inversión. ¿Qué queremos decir esto?
Actualmente los colegios, nosotros el consorcio afiliamos a 850 colegios, de entre ellos colegios parroquiales, colegios de gestión pública y colegios de régimen privado. Muchos de ellos recién, actualmente, en el mes septiembre, octubre y noviembre, están viendo todo su presupuesto operativo para poder informar a finalizar el año escolar. Son muchos factores que no se podía determinar a ciencia cierta cómo sería, ni siquiera referencial ni porcentual, de acá a 5 años. Es más, si nos hablamos a la gestión pública, por ejemplo, creo que es de conocimiento público que los trabajadores del Poder Judicial en el mes de noviembre y diciembre hacen huelgas. ¿Por qué? Porque no están contentos con el presupuesto operativo del siguiente año. Y recién en diciembre, en enero del siguiente año, recién se aprueba el presupuesto operativo del Poder Judicial. Entonces no podemos a la institución educativa exigirle, o sea, una norma que diga que se tiene que informar, aunque sea porcentual o referencial, de los 5 próximos años escolares. Respecto al récord histórico que deben informar las instituciones educativas, sean cuotas de ingreso o pensiones, actualmente existen herramientas viables del Ministerio de Educación de acceso al público. ¿Qué es la herramienta Identicol? Cualquier padre de familia, sea urbano o esté ubicado en una zona rural, ingresa a la plataforma y encuentra todo el costo educativo, aforo de las instituciones que se suscriben en su jurisdicción. Y esta herramienta no es de este año, ya tiene 3 años de creación. Entonces, decir, vamos a informar ya al padre de familia. Es más, existen campañas que se realizan antes de la matrícula que el Ministerio de Educación circula. Ustedes tienen información que pueden acudir a la herramienta Identicol. Es más, muchas